sistema de partidos. Es un buen complemento, pero tampoco lo es todo. Les platico una elección que surgió en el año de 1995 con una figura llamada consejeros ciudadanos. Una reforma político-electoral truncada en 1994 que estableció que se podía, en un momento dado, esa ley de participación ciudadana del Distrito Federal creó una figura, como no se logró una reforma política de gran calado, sino hasta algunos años después, particularmente en 1996-97, cuando recuerden que aquí en el Distrito Federal prácticamente imposible elegir a lo que eran los delegados políticos, ahora jefes delegacionales, y también imposible elegir al jefe de gobierno. Desde 1922, los habitantes de la Ciudad de México no podíamos elegir a nuestros gobernantes. Todo era un departamento, está centralizado, depende del titular del Ejecutivo Federal, por lo tanto, le llamamos regente o jefe del departamento del Distrito Federal, etcétera, etcétera. Pero bien, no los podíamos elegir. En el 95 se publicó una legislación que incentiva la participación ciudadana. Se buscaba una reforma político-electoral importante que permitiera elegir al jefe de gobierno y a los jefes delegacionales y cambiar la figura de representante de la Asamblea por diputado a una Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ese tema que implicó, se dicta una ley de participación ciudadana, se crea una figura llamada consejeros ciudadanos. Estoy hablando de 1995, ¿no? Todos éramos muy jóvenes en aquella época, pero bien. En el 95 resulta que esta figura de consejeros ciudadanos sí eran personas que en un momento dado se votaban en una demarcación geográfico-electoral, se le llamaba área vecinal. El área vecinal de, por ejemplo, Cuauhtémoc era la colonia Doctores, había otra área vecinal en la Buenos Aires, había existido otra área vecinal en Tlatelolco, y digamos que en cada áreas vecinales se daba la recolección de avales para que un candidato vecinal pueda registrarse. Bien, creo que era el 4% en aquel entonces, más o menos, del padrón electoral en esa demarcación geográfico-electoral, esa área vecinal, se tenía que obtener un 4% de los avales de quien aparece en el listado. Bien, el tema es, elegir esos consejeros ciudadanos era una cuestión donde decía la legislación, está prohibido terminantemente la participación de los partidos políticos porque es un proceso de elección de vecinos, no de partidos políticos. Y le bajan la cortina a los partidos políticos y dicen, tú no puedes participar. Obviamente se promueve la primera acción de inconstitucional, la 1/95 que resolvió la Corte. La ley de participación ciudadana del Distrito Federal es una cuestión electoral o es una cuestión vecinal. Establece la renovación de alguna figura de elección popular o es solamente un vecino. Eso fue lo que tuvo que resolver la Corte, ¿no? Lo interesante es saber qué pasó. En lugar de que participaran los partidos políticos, como estaba vedado de acuerdo a la legislación, estaba, resolviendo la acción de inconstitucionalidad, en lugar de acción vecinal, en lugar de acción nacional existía lo que se llamaba acción vecinal. Y el candidato por esa demarcación geográfico-electoral era una gente impulsada por el PAN, apoyada por el PAN, pero era un ciudadano, y no le llamaban acción nacional, sino acción vecinal. Y lo mismo hizo el PRI, y lo mismo hizo el PRD, y lo mismo hicieron todos. Una forma de simular de manera disfrazada el impulso de una candidatura ciudadana, cuando en realidad quien estaba atrás de eso era el partido político. Lo mismo pasa con los candidatos independientes. Uno de los grandes temores de las candidaturas independientes es, si no se queda perfectamente definido el tema del financiamiento y el acceso a medios de comunicación política, se corre el riesgo de que alguien diga, bueno, pues yo te apoyo en tu candidatura. Y no necesariamente la gente que apoya la candidatura es una gente que actúa dentro del margen de la ley, ¿no? Le hace un poco el narcotráfico, grupos de delincuencia organizada. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales se trató de ser muy específico en el tema de las candidaturas independientes. Pero reitero, esa es un poco la historia de las candidaturas independientes en este país.